Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes a todos los seguidores que están entrando a este podcast, y esta ocasión en este pequeño podcast quisiera platicarles un poco sobre los temas que vamos a estar tratando en este canal que está dirigido 100% a ustedes, 100% a buscar ayudar a las personas a que podamos tener una mejor vida en cualquier tipo de entorno que tenemos. Hay que recordar que nuestro entorno no solamente está formado por nuestro trabajo, está formado por muchas áreas más. Y dentro de estas áreas, una de las más importantes en nuestra vida es precisamente nuestra convivencia familiar. Cuando nosotros no somos capaces de tener una buena convivencia familiar, con gran seguridad, no solamente tendremos afectadas esta relación con nuestros seres amados, sino que esto nos va a generar cierta dificultad, ciertos problemas en nuestra mente, en nuestro ánimo, en nuestra motivación, en todo lo que está alrededor de manera emocional, y va a afectar también a nuestra parte laboral. Recordemos que si nosotros no tenemos un buen manejo de nuestras emociones, si nosotros tenemos daño en estas emociones, seguramente también vamos a tener una afectación en todo lo que hacemos a nivel laboral o en algún otro entorno que tengamos. Dentro de todos los entornos que podemos tener, también tenemos entornos adicionales, y estos entornos están reflejados a nuestra vida o nuestra convivencia en la sociedad. Nuestra sociedad no solamente está formada por los dos primeros puntos que comentábamos, que es nuestra familia y que es nuestra parte laboral, sino que también tenemos entornos, por ejemplo, entornos religiosos para aquellos que tenemos alguna religión y las personas que lo profesan de manera puntual o de manera más intensa. Su desarrollo y su actividad religiosa se vuelve sumamente importante. También existen entornos, por ejemplo, de entrenamiento, de deportes, en donde hay personas que adicional a su entorno familiar y adicional a su entorno laboral, buscan tener también un entorno deportivo, un entorno de convivencia en ese sentido, que también se vuelve indispensable para ellos. Por tal motivo, todos esos entornos son parte de nuestra sociedad y son parte de nosotros. En este canal de podcast, que está referido con un servidor, vamos a tener la oportunidad de visualizar los problemas que tenemos, cómo resolver los problemas que normalmente tenemos y aquellos que no son normales, pero que existen y que en algún momento de la vida nos van a reflejar o se van a presentar. Mi nombre es Francisco Javier Flores. Soy egresado de la carrera de Ingeniería Industrial en UPIXA del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, y también cuento con una gran variedad de cursos relacionados, muchos de ellos a la parte industrial y con la formación de liderazgo. Este liderazgo que es de suma importancia no solamente para las empresas, sino para cualquier entorno que tú quieras visualizar, porque finalmente el liderazgo te va a ayudar a poder controlar, a poder dirigir, a poder motivar, a poder impulsar a las personas que están alrededor tuyo, sea el tema que tú decidas. También tengo una maestría en alta dirección de empresas en la Universidad Anáhuac, en Campus Querétaro, y me da mucho gusto que estés participando en este canal de podcast. Este podcast estará enfocado principalmente a resolver problemas. ¿Cómo vamos a aprender a resolver los problemas de manera efectiva? Tus problemas. Cuando tú resuelves bien tus problemas, sin duda tendrás una mejor vida, tendrás una mejor convivencia. Cuando no resuelves tus problemas de forma adecuada, tu vida se irá degradando cada vez más hasta que se vuelva algo muy difícil de llevar y te quite esa posibilidad de ser feliz, de vivir tu vida de manera feliz. Recuerda que tú naciste para ser feliz, no naciste para sufrir. Muchas ocasiones como personas hacemos todo lo posible para sufrir en lugar de hacer todo lo posible para ser feliz. ¿Por qué?
porque de alguna manera entramos a un círculo vicioso en donde sabemos que resolvemos más las cosas, pero no queremos aprender a resolverlo. Es muy común que cuando nosotros tenemos actividades, busquemos en muchas ocasiones resolver o componer lo que hicimos mal, en lugar de pensar el cómo mejoramos para hacerlo bien desde la primera vez. Y eso sucede también en nuestra toma de decisiones personales, en donde en lugar de buscar aprender el cómo hacer las cosas bien, estamos corrigiendo una y otra y otra y otra vez, hasta que se vuelve un cansancio mental y se vuelve incluso una conformidad en tu mente que provoca que te acostumbres a vivir mal, y el vivir mal sea ya parte de tu convivencia, ya sea parte de tu vida, ya sea parte de tu entorno, ya sea parte de ti. Por lo tanto, en este canal vamos a tener un enfoque en donde tú vas a poder buscar medios y caminos para resolver tus problemas de manera más adecuada. Como un plus dentro de este canal de podcast llamado The Resolver, tendremos la gran oportunidad, y me gustaría que lo consideraras y lo mantuvieras en tu mente, de tener contacto directo. Todos mis canales de contacto estarán a tu disposición para que si tú deseas tener algún cuestionamiento, alguna asesoría, de manera directa conmigo, puedas acercarte a mí y podamos tratar de manera especial tu tema, de manera especial tu problema, ya sea un problema de tu vida personal o algún problema de tu vida laboral. Cualquier tipo de problema lo podemos trabajar, lo podremos tratar y será un gusto para mí poder ayudarte. Si tú lo deseas, esos problemas que quieres compartir conmigo, podríamos también compartirlos con las personas y poder hacer algún podcast especial con tu tema en específico. Ese podcast obviamente estará abierto para todos, estará abierto para cualquier persona y podría ser también una manera de ayudar a alguien más sobre temas muy específicos, sobre temas que cualquier otra persona podría tener. Este canal, por tal motivo, estará abierto para problemas con tus hijos, problemas con tus padres, problemas a nivel laboral, problemas sobre sexualidad, incluso problemas en las relaciones humanas en general que tienes y temas específicos quizá de la adolescencia, que es algo muy común y que suele ser muy complicado y más para ti que eres padre, y todo aquello que pueda servirte como desarrollo personal y como desarrollo profesional. Siempre se tocarán, ten por seguro, que se tocarán los temas de manera totalmente abierta, pero siempre con respeto, buscando que cada uno de los temas los podamos tener o plasmar de manera sencilla, obviamente quizá con algunos toques de diversión en algunos momentos, pero también conscientes de que cuando tengamos que ser directos, seremos totalmente directos y que seremos lo más congruentes que podamos ser. También quiero mencionarte que para mí y para este canal siempre tendremos presente la inclusión de cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de sociedad, de cualquier tipo de pensamiento. Por tal motivo no nos interesa qué tipo de raza eres, qué tipo de credo o sexualidad tienes, tu cultura. Todo se va a respetar y de alguna forma estaremos buscando que las personas que integren este canal de podcast, de Resolver, tengamos el mismo pensamiento de respeto y de inclusión hacia todas las personas. Los seguidores, nuevamente, como comentábamos, podremos compartir cosas específicas, podemos compartir cosas personales que nos puedan ayudar a todos en este canal y a todas las personas. Te pediría que si tienes compañeros, amigos, pudieras darle la dirección de este podcast para que ellos también nos acompañen, y es una manera también de poderles ayudar para que puedan tener un acercamiento con nosotros y también puedan tener vivencias diferentes que les ayuden en sus temas personales. Recordemos que estaremos trabajando en tu área personal, en los enfoques laborales también, y que de alguna otra forma estaremos trabajando en muchos aspectos sobre la solución de problemas. Cabe mencionar que muchos de los problemas que tengamos oportunidad de tratar tendremos la posibilidad de tener diferentes opiniones, de diferentes pensamientos en función a muchos aspectos que tenemos dentro de nuestra personalidad. Reitero, todos serán respetados, pero sí me gustaría que tuvieras la mente abierta, totalmente abierta, porque en muchas ocasiones en donde menos pensamos que podríamos tener una buena idea,
podríamos encontrarla. Entonces es importante que nuestra mente permanezca abierta, porque solamente así, y es algo que te garantizo, solamente así podemos aprender, y muchas ocasiones podremos resolver las cosas de mejor manera cuando tenemos una visión, y esa visión se agranda cada vez más y se va a agrandar obviamente cuando nosotros abrimos esa mentalidad. Quisiera comentarte que la frecuencia de nuestros podcasts buscaremos que sean uno nuevo cada 15 días. Estaremos buscando que en función de los comentarios que estaremos recibiendo de ustedes, podamos también ir alineando los podcasts nuevos a lo que ustedes más deseen, sabiendo que nuestro enfoque principal será siempre el cómo afrontamos los problemas y cómo solucionamos los problemas. Aprenderemos sin duda en cada uno de los podcasts cosas diferentes, pero dentro de cada uno de esos podcasts nuevos tendremos la oportunidad de aprender también partes de las herramientas que podremos contemplar como una metodología de solución de problemas. Metodología que está plasmada en un libro que tengo realizado y que se vende en Amazon. El libro se llama Derribando las barreras de la vida, y es una metodología de solución de problemas, de todo tipo de problemas, que he desarrollado especialmente para ti, que consta de 10 pasos y que es totalmente completa y que te puede asegurar el que si la llevas de manera adecuada, entonces tendrás la mejor solución de los problemas que tienes. Este libro te da la oportunidad de ver diferentes aspectos que también dentro de los podcasts iremos tomando partes importantes de esta información del libro para que puedas irlos aprendiendo. Créeme que cuando nosotros resolvemos problemas estamos influenciados por una gran cantidad de factores, y dentro de esos factores la personalidad es uno de los más importantes, y la personalidad que cada uno tenemos y que es específica y única para nosotros está formada por tantas cosas que sería increíble poder conocer cada una de ellas, porque cuando las conocemos tenemos la posibilidad de cambiarlas, de modificarlas, de mejorarlas, y cuando logramos hacer esto, entonces estamos mejorando también como personas y mejorando nuestras posibilidades de ser felices. Recordemos que hay cosas buenas y cosas malas durante nuestra existencia, desde que nacimos hasta que morimos, y dentro de todo esto hay algo que se llama traumas. Todas esas cosas que nos sucedieron, tanto buenas como malas, influenciaron nuestra personalidad que tenemos, y muchas de ellas están ocultas. Cuando nosotros las descubrimos y empezamos a buscarlas y las logramos detectar, tendremos la oportunidad de mejorarlas, tendremos la oportunidad de cambiarlas, y con esto nuestro crecimiento será cada vez mayor. Y es momento de dejarle los medios de contacto con los que cuento, en donde pueden localizarme, y reitero, siéntanse libres de localizarme, contactarme para alguna pregunta que pudieran tener. Recuerden que estaré de manera directa disponible para cada uno de ustedes y buscar ayudarles de la manera más adecuada. Contamos con nuestra página www.tobebettereducational.com. Esta página, que está abierta para todos, también podrán tener disponible diversos cursos, ya sea videograbados. Es muy importante estos cursos videograbados porque pueden tener el curso de manera permanente y verlo una y otra vez, compartirlo con su familia, y créanme que son de mucha utilidad en aspectos de liderazgo o solución de problemas. Estas herramientas que no solamente sirven para la parte laboral, sino para el aspecto personal, únicamente cambia el enfoque, y ese enfoque podemos darlo sin ningún problema para que sea de utilidad para ustedes. Tenemos el correo electrónico de tobebetter2020@hotmail.com. También cuento con el correo electrónico frank.j.flores1@hotmail.com. En este correo electrónico, que también sirve para aquellas personas que me quieren contactar por medio de este correo, podemos ayudarles para dudas que tienen, para aquellas personas que compraron el libro Derribando las barreras de la vida, metodología de análisis y solución de problemas que mencionábamos, y que está disponible en los diferentes países en donde la plataforma de Amazon realiza ventas. Si no tuvieran esta plataforma alrededor del mundo, pueden contactarme por medio de estos correos electrónicos y buscaremos el cómo podemos hacerles llegar el libro a sus direcciones personales, a sus hogares. También en TikTok pueden encontrarme por medio de Frank J. Flores 1, Facebook, YouTube, Instagram
To Be Better Educational. También pueden encontrarme en estas redes. Todos esos medios de contacto están abiertos para ustedes. Para este podcast están abiertos también y podemos tener el contacto directo. Me da mucho gusto que estén con nosotros en este podcast. Este primer podcast que tenemos de manera genérica para que conozcan el canal. Y seguramente con el tiempo estaremos teniendo una amistad muy cercana por medio de estos diferentes podcasts que estaremos realizando, porque serán temas sumamente importantes para ustedes. Y si no fueran importantes para ustedes, les garantizo que serán muy importantes para familiares que tienen, amistades que tienen, y que si ustedes desean podrán también ayudarles al compartir este podcast y también escucharnos. Les agradezco mucho a todos. Mi nombre es Francisco Javier Flores y estoy totalmente abierto para que podamos aprender juntos y podamos tener ayuda, porque no estás solo en tus problemas, estás con nosotros y aquí encontrarás esa oportunidad de visualizar cosas diferentes, de visualizar caminos diferentes que con seguridad te darán esa oportunidad de ampliar tu visión, y con esa visión nueva tendrás la oportunidad de tener las mejores respuestas para cualquier tipo de problema que tengas. Muchas gracias y estamos en contacto.